La afición del Atlético de Madrid lleva mucho tiempo cantándole a su equipo eso de que le dé una alegría a su corazón, porque la Liga de Campeones es su obsesión. Un cántico que acompaña desde hace años al equipo rojiblanco y que refleja perfectamente el deseo del Atlético de Madrid por conquistar su primera Copa de Europa. Con esa ilusión vive el Atlético de Madrid y para eso llegó un futbolista como Julián Álvarez, que anoche hizo un partido sensacional ante el Arsenal. El argentino fue el mejor futbolista de Atlético de Madrid desde el principio y hasta su lesión, que no por casualidad coincidió con la reacción final del Arsenal en el Metropolitano. A Julián lo hemos estado esperando durante meses esta temporada. Hemos abierto decenas de debates, lo llegamos a sentar incluso en nuestro diván, y nadie supo explicar con certeza el verdadero motivo de su bajón. Pero todo eso ha quedado atrás. Y de hecho, suena hasta lejano, como si fuese de otra temporada y no de la presente. Porque la realidad es que Julián está tirando del carro en el momento de la verdad. El partido que hizo Julián Álvarez ayer ante el Arsenal es de crack. Es de un futbolista que sabe que es muy bueno, que asume su responsabilidad y que lidera futbolísticamente a su equipo en el juego y en el resultado. Julián hizo el gol del empate en el mejor tramo de Atlético de Madrid en el partido, tras el arranque de la segunda parte, cuando el Atleti se impuso claramente al Arsenal en todos los aspectos. Pero el partido de Julián, lógicamente, va más allá del lanzamiento de un penalti que, por cierto, estuvo muy bien ejecutado. Remató 6 veces, 2 de ellas a puerta. Dio un pase clave, es decir, un pase que acaba en remate de un compañero. Recuperó 3 balones, ganó 4 duelos y, sobre todo, fue el futbolista que mantuvo encendido en todo momento a un Metropolitano que anoche también estuvo a la altura de una semifinal de Champions. Sinceramente creo que el Atlético de Madrid mereció más, sobre todo en ese tramo de dominio en el que el Arsenal se vio completamente sobrepasado por el juego, la energía y la determinación del Atleti tras el descanso. Griezmann jugó ayer su último partido de Champions en el Metropolitano y volvió a demostrar que es un jugadorazo impresionante de los pies a la cabeza. Griezmann es un futbolista inteligentísimo sobre el terreno de juego. Ve el fútbol como pocos. Siempre sabe qué hacer con la pelota. Y también sin ella, para ayudar al equipo. Y ayer se quedó a escasos centímetros de haber firmado un gol. Un golazo de bandera que le hubiese permitido salir a hombros por la puerta de la que siempre será su casa. Koke fue otro que hizo un partido tremendo. Volvió a darle aire al equipo cada vez que recibía la pelota, consiguió anular a Zubimendi con un marcaje estudiadísimo en mediocampo y lideró la presión del equipo junto a un Johnny Cardoso que también estuvo a un gran nivel. En líneas generales, el Atlético hizo un gran partido ayer ante el Arsenal. Es verdad que arriba, en el ataque, le faltó que Lookman hubiese estado algo más inspirado en alguno de los 2 remates a puerta, porque los 2 le salieron muy centrados. Y acusó que tanto Giuliano como Llorente han llegado a este tramo algo tostados a nivel físico. Pero insisto en que el Atlético de Madrid ayer cogió al Arsenal, le miró a los ojitos, como le hubiese gustado decir a Luis Aragonés, y le hizo saber que no es peor equipo. Y creo que es justo saber valorar consecuentemente este acto de personalidad. Es cierto que el Arsenal también tuvo su ratito en la recta final, tras la lesión de Julián y el parón por la revisión del VAR, pero fue entonces cuando emergió un gigantesco Marc Pubil, que por cierto, sí o sí, tiene que ir de cabeza al Mundial con la selección española. Aunque creo que de esto ya tendremos tiempo para hablar en las próximas semanas. Lo más importante en este momento es que el Atlético tiene razones para ilusionarse con la vuelta y creer que es posible. La Champions no le debe nada al Atlético de Madrid. Ojo, ni al Atlético ni a ningún otro equipo. Pero estoy convencido de que nadie, ninguno de los otros 3 semifinalistas, quiere más esta Champions que el equipo rojiblanco. Y esa obsesión, ese deseo, también quiere su hueco en la historia. La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco, Nahuel Miranda y Alex de Llano. Es tu nuevo grupo favorito. Solo tienen 2 canciones, pero que no son solo canciones. Himnos generacionales. Son gente guapa, carne joven. Nunca serán señores mayores. No son solo 4 chavales. Dicen que tienen superpoderes. El secreto. Hoy en la pizarra tenemos que analizar con todo tipo de detalles el partido del Metropolitano, debatir con Escudé, Borja Aranda y Sandra Díaz, hacer la previa del Rayo Estrasburgo de la Conference y repasar con el gran Jaume Naveira los grandes descubrimientos de esta temporada en el fútbol europeo. ¿Quién
¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la Pizarra de Quintana? Bienvenidos a este jueves 30 de abril, en el que tenemos que analizar, como decía, con todo tipo de detalles, el partido de anoche en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Hola, Nahuel Miranda. Hola, Alex de Llano. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estamos? Vaso medio lleno, vaso medio vacío, Nau. ¿Cómo lo ves después de lo de anoche? Bueno, yo creo que vaso medio lleno. Es cierto que el resultado creo que no es bueno para el Atlético de Madrid, pero el vaso está medio lleno porque creo que el equipo mereció más y que sobre todo en ese tramo inicial de la segunda parte se sintió superior al Arsenal. Decimos aquello de que, oye, que el Atlético de Madrid seguramente no está entre las 4 mejores plantillas de Europa, que tiene muchísimo mérito estar en las semifinales de la Champions. Pero es que ha competido una vez más de tú a tú. Creo que ha mostrado ese deseo del que hablabas en el editorial. Y bueno, creo que se marcha al partido de vuelta con la sensación de que puede pasar, de que está a la altura de la ocasión y que ha vuelto a competir mirando a la cara a uno de los grandes de Europa. Sí, la sensación de que el Arsenal se le escapó vivo, ¿no? Al Atlético de Madrid, que tuvo la oportunidad de Griezmann que se marchó al palo, esa de Lookman que termina de tener David Raya, que tuvo su momento de efervescencia el Atlético de Madrid a nivel futbolístico. La noche fue de efervescencia total en el Tú estuviste en el Metropolitano. Estuve, un ambiente descomunal, increíble. Yo me sentí como si hubiera viajado a Argentina y a presenciar a un Boca River, y la verdad que estratosférico el Metropolitano. Creo que todo el mundo quedó súper satisfecho del tema de los del papel higiénico, del ambiente. En definitiva, fue un partido de esos top. Y bueno, el Atlético de Madrid tendrá que hacer un gran partido en el Emirates para seguir en ese sueño de levantar la orejona. Dudamos durante bastantes semanas con Julián, porque Julián dio razones para dudar de él, la verdad. Estaba rindiendo muy por debajo del nivel que sabemos que tiene, sí. Pero ayer volvió a vestirse de crack, ¿eh? Ayer tiró del carro, sobre todo en la primera parte. Creo que vimos una grandísima actuación de Julián Álvarez. Hubiese sido injusto exigirle tanto si supiéramos que no lo puede dar. Claro, efectivamente. Pero es que sabemos que el nivel de Julián Álvarez es este o incluso mayor. Y la verdad que ayer hizo uno de esos partidos de futbolista grande. Lo intentó todo, remató un montón, buscó también generar con sus compañeros. Fue de esos futbolistas a los que el Arsenal no pudo frenar. Los centrales no sabían por dónde le iba a caer el futbolista argentino. Le faltó quizá, ¿no?, haberlo coronado, ostras, con otro gol distinto, pero aún así el lanzamiento de penalti a mí en el campo me pareció, ostras, raya un poco de estatua, ¿no? Pero la verdad es que viéndolo luego repetido es un trayazo impresionante. Sí, suelta un buen y además lo lee muy bien porque David Raya está saltando y le pilla justo en el momento del aire y imposible para el guardameta español. ¿Y lo de Griezmann qué? ¿No? Le faltó el golito, Sí. Fue una lástima no encontrar el gol, pero bueno, fue un partido de lágrima a la altura de la ocasión, de ese último partido europeo de Griezmann en el Metropolitano. Es una barbaridad el rendimiento que está dando en los últimos 2-3 meses. Creo que se ha echado el equipo a la espalda en un momento donde el Atlético de Madrid tenía muchísimas dudas, después de haberse despedido de la Liga, de ver muy lejos los objetivos en la Copa del Rey, porque todavía faltaban unas semanas para disputarla. Bueno, creo que en un momento donde todo eran dudas en el Atlético de Madrid empezó a aparecer Griezmann y a partir de Griezmann surgió todo lo demás. Ha mantenido ese nivel de rendimiento una vez el equipo ha crecido y creo que, ya digo, le faltó el golito para firmar una actuación histórica al francés, que aún así se llevó el MVP del partido. Sí, se quedó cerquita de conseguir un golazo que hubiese sido espectacular para marcharse por la puerta grande del Metropolitano. Me encantó Coque también. Sí. Me gustó muchísimo el partido de Coque, con y sin balón. Sí. Estuvo muy bien Coque en resurrección. Me gustó el partido de Marc Pubil, sobre todo la recta final, aguantando, resistiendo. Cuando el Arsenal crece, ahí vemos varias acciones defensivas de Pubil de nivel top. Estamos ante una irrupción muy fuerte de un central. Sí, tiene una... además actuando como lateral ya en ese tramo final. Sí. Tiene una muy potente que va abajo en un momento en el que el Arsenal estaba consiguiendo estirarse un poquito más. Había puesto un par de centros que había conseguido amenazar la portería de Jan Oblak y la verdad que estuvo fantástico y desde luego, bueno, a la altura del partido, y veremos qué ocurre con el de cara a verano. No ha podido ir a ninguna convocatoria todavía de Luis de la Fuente. Lástima esa lesión en la costilla, pero entendemos que si no es en esta Copa del Mundo,
fondo, España tiene un central para muchos años. Yo estoy convencido que en marzo habría ido si no hubiera sido por las molestias. Sí, creo que, más allá del nivel, creo que es un perfil que le tiene que gustar y mucho a Luis de la Fuente. Así que bueno, me creo a Pubil dentro de la lista y como decías, Adri, ya tendremos tiempo de plantar estos debates, que todavía faltan 42 días para el Mundial. No vamos a quemar debates. No, quedan muchas semanas de programa, pero poco a poco. Pero poco a luego poco. la gente no... No, Luego la gente lo quiere volver a escuchar, el debate. Bueno, pero... Puede cambiar la percepción. Tiempo tendremos de hacer la convocatoria. Sí. Yo me lo llevaba seguro a Pubil, que conste. Yo me lo llevaba seguro a la lista del Mundial. Chicos, ¿qué esperáis de cara a la vuelta? Sé que faltan varios días. También vamos a tener bastantes días para comentar lo que creemos que va a pasar. Pero ¿qué escenario os imagináis? Pues, ¿qué tipo de partido? Pues mira, yo me imagino primero un Arsenal diferente. ¿Diferente en qué sentido? Pues creo que el Arsenal ayer llega un momento que si no Odegaard en el campo, como entra ese, como entra Bukayo Saka, que tuvo una buena acción ante Ruggeri, pero poco más, sin Kai Havertz con un Gyökeres que parecía que a veces se vestía de rojo y blanco. Yo creo que la afición del Atlético de Madrid hará bien en esperar un Arsenal diferente, de hecho diría completamente diferente al que vio en el Metropolitano, sobre todo en la segunda parte. Y luego a partir de ahí yo me imagino un partido en el que el Atlético de Madrid va a tener tramos de sufrir, tramos de que no pueda salir, pero que sí que podrá encontrar, ¿no? Como le pudieron aparecer en el día de ayer, esos espacios a la espalda de los mediocentros, en ese hueco entre Rice, Zubimendi, que hay juego más Rice en la base, y los centrales para que aparezca Griezmann y pueda potenciar a Lookman, pueda potenciar a Juliano. Y bueno, creo que está todo muy abierto. También es verdad que igual el Arsenal encuentra algún córner más. Ayer solo uno. O sea, que es que ese es el gran peligro que le puede poner que puede poner en jaque el sueño del Atlético de Madrid. Yo creo que tiene el Atlético de Madrid en la eliminatoria que hace el Arsenal contra el Sporting un buen espejo donde mirarse. Creo que es un equipo, también está Atlético de Madrid, que lleva al equipo rival al filo de la navaja y que cualquier fallo ya lo penaliza. Es que lo vimos en la primera jugada del partido, en el robo de Juliano con hincapié. Es que cualquier fallo, por muy mínimo que sea, lleva al Atlético de Madrid a oler sangre. Sí. Y en un momento de mucho desgaste, yo creo que también mental para el Arsenal, que no va a poder rotar el fin de semana, al contrario que el Atleti. Importante esto, me parece un partido muy incómodo para el Arsenal, que sabe que es favorito, que tiene la posibilidad de, oye, ganando un partido en casa, plantarse en la final de la Champions. No me gustaría estar en la piel del Arsenal en el sentido de decir, oye, manejar este nivel de presión y tener enfrente a un equipo que está demostrando leer muy bien la sangre y aprovechar muy bien sus momentos dentro del partido, creo que es muy, muy peligroso. Me gusta mucho este nivel de optimismo, ¿no? Es que me gusta mucho. Vamos. Me gusta porque además sé que lo sientes de verdad. Sí. Aparte, ¿qué te lo crees? Hemos visto en enfrentamientos, en el debate que hemos tenido toda la temporada entre España e Inglaterra, ese debate donde, oye, el Real Madrid va a Anfield y lo apulean, el propio Atlético de Madrid aparece el Emirates y le pasan por encima, el Barça va a Stamford Bridge y le ganan 3-0 y le ganan muy fácil. La sensación de decir, oye, hay veces que no apreciamos en la previa del partido el salto de nivel que puede haber entre Inglaterra y España, ¿no? Y eso te hace ir un poquito con el freno de mano puesto a la hora de hacer los pronósticos. Pero creo que el Atlético de Madrid ayer demostró estar a la altura de la ocasión. Si el Atlético tenía alguna duda, tiene que creérselo, porque ya tuvo su momento dentro del partido. Creo que sí, sigue siendo favorito el Arsenal. Al final lo decía el Cholo Simeone, líder en la Premier, uno de los grandes candidatos a ganar la Champions. No ha perdido un solo partido todavía en esta edición, y es una barbaridad, yendo un poquito más al recorrido histórico, que hayan pasado 7 equipos de la Premier por el Calderón y el Metropolitano en la era Simeone y que ninguno haya conseguido ganar. Es que es un registro tremendo. Por ahí ha pasado el City de Guardiola, ha pasado este Arsenal, pasó el Chelsea de Mourinho en su día, y el Atleti es capaz de hacerle partido a todos ellos. Me gusta, ya digo que me gusta ese nivel de optimismo de Nahuel. No, venga, vamos a pedirle participación a los oyentes que estarán deseosos de que les escuchemos. Venga, dejadnos un titular del partido, como siempre, en el 628 26 90 92, el número oficial de Radio Marca, para que nos comentéis, oye, ¿qué os pareció Julián? ¿Qué os pareció Griezmann? Si os gustó el Arsenal, ¿cómo veis el partido de vuelta? Vuestras opiniones, cortitas, eso sí, para poder escucharos a todos. Venga. Notas de audio, WhatsApp de voz, en el 628 26 90 92. Y a partir de las 11 os escuchamos con Escudé, Borja Aranda y Sandra Díaz. Hoy, día importantísimo en la historia del Rayo Vallecano. Ay, mi madre. Día histórico para la franja. Alex, partido en Vallecas ante el Estrasburgo.
Partido donde al Rayo le toca seguir escribiendo su propia historia. Esto es Vallecas y aquí hay pero Aquí sí. hay que pechear. Sí. Es lo que iba a decir, Adri. Ya. Además, te digo una cosa, es que estoy plenamente convencido de que el Rayo va a llegar a la final. Te lo digo ya, así, sin cortapisas. De verdad. Creo que los equipos, además... Cada vez que dices de verdad, suena menos creíble. ¿Te has dado cuenta? Que de verdad, ¿eh? De verdad. Por si no De se la queda- buena. Pero de la buenísima, Vale, vamos, vale, de verdad, vale. de verdad. Vale. Sí, lo creo. Sueño con ello. ¿Qué me has dado, no? Sin tu cariño no me habría enamorado, le podríamos decir a Isi Palazón, a Íñigo Pérez. También. Así que bueno. Es verdad que es buen equipo de Estrasburgo, pero creo que no saben lo que es ir a jugar a Vallecas, ¿eh? Ojalá. Esto lo dijo... ¿Quién lo dijo el otro día? Rachiu, me parece que lo dijo. Sí, después del partido de ida contra la Academia. Claro, dice, los equipos nos estudian y tal, pero... Pero hay que venir aquí a por jugar, ahí, ¿eh? Hay que venir aquí a Pero, jugar. esto es verdad, incluso a nivel de experiencia de aficionado, oye, en un fútbol donde todos los clubes son más o menos parecidos, es cierto que es una experiencia disruptiva aparecer por Vallecas y como equipo rival debe ser tremendo también. Me gustó mucho la respuesta conjunta de Camello e Íñigo Pérez a este debate que hemos tenido alguna vez de, Sí. oye, ¿firmas bajar a segunda división y ganar la Conference? ¿O firmas bajar a segunda división y llegar a la final de la Conference? Y me gustó mucho el razonamiento de ambos. A ver. Está bien posicionado el Rayo para mantenerse en primera división. Claro, dicen que ellos entienden el lado del aficionado, o sea, entiende que el aficionado firme bajar y ganar la Conference, de todas, pero que nadie quiere tener en su currículum un descenso, y sobre todo el caso de jugadores y entrenadores que, oye, que son monedas de cambio, decía literalmente Camello, que van y vienen, quieran o no. Así que, está el Rayo bien posicionado para pelear por todo, y bueno, yo tengo muchísimas ganas de ver estas primeras semifinales europeas del Rayito. Y Pablo Villa está deseoso de que nos hagas saber tu pronóstico para el partido. Uy. No. Luego viene, ¿no? Sí. Luego hacemos la previa. Creo que vamos a tener una eliminatoria con muchos goles, y creo que en este partido de ida vamos a tener un empate a 2. Empate a 2. Sí. Y creo No que... me gusta, no me gusta. Y creo que vamos a descubrir en el día de hoy a Mike Penders, que va a ser el MVP del partido. ¿Te ha convencido, Pablo Villa? Portero de Estrasburgo. No mucho. Vale. ¿Alex? Oye, todo abierto para la vuelta, Villa. Todo- un poquito de todo- emoción. Todo abierto para la vuelta, sí. Yo voy a decir... Te doy ya mi pronóstico del MVP, ¿no? Venga, a Ya ver. nos tiramos ahí a la... Va. Te voy a decir que va a ser un 3-0. 3-0. Perdón, 3-1. 3-1. Vale. Sí, el gol de Estrasburgo va a llegar en el 89-25. Va a marcar el Rayo en el minuto 4, el primero, el segundo en el 37, el tercero en el 62. Ujú. Va a marcar Álvaro García el primero. Sí, Álvaro Álvaro no creo. Alex. Perdón, es que me ha fallado, es que es de Frutos, lo estoy viendo Claro, aquí. claro. Álvaro creo que no, ¿eh? Álvaro la Cierto. interferencia de la... Ha habido, de la ha habido bola, una ¿eh? interferencia. A ver. Jorge de Frutos el primero. ¿Mm? Y si el segundo, Elías el tercero. Vale. vale. Un Isi que, por cierto, ya conoce su sanción en Liga. Le han caído 7 partidos después de... Joder, 7 partidos, eso es enrabietado. El intercambio de pareceres con Guzmán Mansilla. Yo digo 2-0. 2-0 MVP... Alemao. 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 Alemao, sí. ¿Cuánto has 2-0. dicho de resultado, perdona? 2-0. 2-0. ¿Lo estás apuntando? Sí, Venga. 2-0 Adri. Apúntalo. 2-2. Apúntalo. Es que, Nahuel. estoy viendo de lado a Alex de Llano, y es que tengo la sensación que está apuntando como el jefe Vigo. Sí, se está haciendo literal. La lista de la compra. De hecho, 2 te puntos. digo una cosa. Lo que acabo de hacer es abrir el equipo y el equipo titula ¿Qué titula? Estadio pequeño, campo estrecho y atmósfera muy grande. ¿Por qué el estadio del Rayo Vallecano, rival del Estrasburgo, es el más especial de Europa? Toma ya. Ya están. Ahí está el equipo. Ya vienen nerviosos ya. Bernard Lyons, el enviado especial a Madrid para la cobertura del equipo del partido. Ya que hablas del equipo, ayer conocimos que Arraf se va a perder la vuelta de las semifinales, que va a estar varias semanas de baja por una lesión. Se produjo esa lesión en la recta final del partido, se tiró al suelo, es una lesión muscular en el muslo,
que lo va a tener apartado Cuidado el Mundial, varias sí. semanas, efectivamente. Cuidado el Mundial y seguro cao para la vuelta. Fíjate que a mí me dio la sensación viéndolo en directo que era un calambre, porque la primera reacción de Arraf es estirar. Ya sabes que cuando hay una rotura de fibras lo último que hay que hacer es estirar, pero bueno, se va a perder la vuelta. Tengo curiosidad por ver qué apaña en ese sector Luis Enrique de cara al encuentro en el Allianz, y bueno, yo creo que no va a peligrar el Mundial para él, que no parecía excesivamente grave. No debería peligrar tampoco para Víctor Muñoz, que ayer anunció el Club Atlético Osasuna que va a estar lesionado. Se habla de 2-3 semanas de baja. Ya digo, no debería peligrar el Mundial para el futbolista barcelonés de Club Atlético Osasuna, pero sí que va a estar cao en las próximas jornadas para el equipo rojillo, y es una baja sensible para Lisi. Sí, es cierto que Osasuna tiene en la figura de Raúl Moro un gran sustituto. Creo que de los jugadores de arriba, incluso los suplentes, están todos en muy buen nivel. No debería notarlo en exceso, aunque Víctor Muñoz era el futbolista que llevaba con la flechita para arriba para, pensar que Osasuna todavía estaba a tiempo de meterse en la pelea por Europa. Esto en cuanto al fútbol. Ayer tuvimos tenis y tuvimos un partidazo en la Caja Mágica. Hola JL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pizarritas, ¿qué tal? Muy buenas. Ayer Rafa Jodar se tuvo que marchar con la cabeza muy alta, por el partido que le hace así. Sí, totalmente. Que un chaval de 19 años que lleva 3 meses en el circuito le plante batalla al mejor tenista del mundo en la actualidad, junto a Carlos Alcaraz, y que le pueda tener opciones de llevar un partido al tercer set, como tuvo muchas en la segunda manga, que llegó a tener bastantes pelotas de break Rafa Jodar, pues creo que hace ver que es un tenista que no es flor de un día, y que lo que hemos visto aquí en el Mutua Made Open, veníamos viendo en el Godó, anteriormente en Marrakech, pues eso, que es lo que es Rafa Jodar, que ha venido para quedarse y para dar mucha guerra. No hace falta ver nada más que lo que puso en la cámara Yannick Sinner cuando acabó el partido. What a player, qué jugador, refiriéndose a Rafa Jodar, y eso no lo ha hecho Yannick Sinner de ninguno de los jóvenes que ha irrumpido en el circuito, así que algo quiere decir. Me gusta cómo recoge todo esto el diario Tuttosport en Italia. Dice Collezione Sinner, como hablando, que ha estado muy bien el tenista italiano. Dice, ma qué bravo Jodar, Ma qué bravo. Qué bravo. Qué bravo. Qué bravo. No, hizo un partidazo Jodar. Extraordinario, dijo el bueno de Yannick Sinner. Arrancó bien el partido y acabó poniendo en el segundo set contra las cuerdas al italiano, aunque este se terminó llevando el partido. Para hoy, ¿qué tenemos, JL, en la Caja Mágica? Tenemos los cuartos de final del cuadro ATP que se completan. Ayer se metió en semifinales Sinner, y también Arthur Fils, que está en un estado de forma espectacular, el francés, y que creo que va a ser un partidazo ante Yannick Sinner de semifinales. Y hoy tenemos el Ruud Block, otra de las sensaciones últimamente del circuito, el tenista belga de 21 años, Alexander Block, que se ha metido en los cuartos y va a jugar frente al vigente campeón Casper Ruud. También va a jugar el Koboli Zverev esta noche, en turno de las 8 de la tarde. También otro grandísimo partido, y se completan hoy las semifinales del cuadro Wita con el Battista Andreeva a las 4 de la tarde, y con el último partido de la noche, que será el Kostiuk Potapova, que las dos se metieron ayer en semifinales. Así que esos son los 4 platos importantes del día. Ayer recuerdo que también cayeron Pablo Llamas y Benjamin Winter López, los dos españoles que seguían presentes en el cuadro de dobles, con lo cual españoles ya no hay ninguno, salvo el Mutua Madrid Open Sub-16, el Junior, que ya arrancó ayer también. Y JL, que es español y está allí. Sí, claro. También, claro. Hombre, claro, de la prensa hay muchos. Claro, efectivamente. Bueno, JL, gracias, fuerte abrazo. Nada, y si venís vosotros a verlo, también sois españoles. Yo voy mañana. Tengo entradas para mañana. ¿Ves? Sabía yo que alguno trincaba por ahí. Mañana que puedo ver. A la fase previa no has ido, Adri, ¿eh? No he podido. Ah, no has podido. Había mucho fútbol, había fútbol todos los días. No está ahí quién es el presentador, ¿eh? Claro, está ahí en el bolsillo. Sí, no me escondo. Gracias, JL. Chao. En baloncesto, en la Euroliga, ganó el Madrid a la Apoel 8-6-8-2, se pone 1-0 el equipo de Escariolo, y Surne Bilbao Basket ganó la Eurocup ante el PAOK 8-9-7-4, así que enhorabuena para ellos. ¿Tienes nagoladas? ¿Alguna que otra? ¿Alguna que otra? Sí. Nos has prometido, eso es. Tengo una. Nos has prometido una. Hoy vamos a dar el premio Vaya Día. Es un nuevo premio dentro de las nagoladas. Me encanta. Pues venga, vamos a ello. Las nahueladas del día. A 42 días para que arranque el Mundial, 2 noticias en clave Copa del Mundo. Tristeza Nauten Fim. Georgian de Arrascaeta se fractura la clavícula derecha y peligra seriamente su concurso en el Mundial. Se habla de 6 semanas para
poder hacer vida normal con la clavícula y podríamos llegar hasta las 12 semanas, que evidentemente te dejaría fuera del Mundial para estar al 100% con el alta competitiva. Y la segunda, me ha llamado mucho la atención, el diario El Equipo reabre el debate de la portería de Francia. Ah, sí. Está Lucas Chevalier, el portero del Paris Saint-Germain, que empezó como titular pero que ya no juega. Las opciones que maneja de Sams para el tercer portero no le terminan de convencer. El portero titular ya sabéis que es Mike Maignan. Y Francia podría recuperar a Hugo Lloris, que anunció su retiro de la selección y parece que, oye, que lo está haciendo muy bien en Los Ángeles, en la MLS, y que De Sams se plantea llevarlo como alternativa de experiencia a sus 39 años. Uy, casi nada. En la Copa Sudamericana tuvimos el premio Vaya Día. Oye, ¿y no se plantea llevar a Griezmann? ¿De tercer portero? No, en vez de jugador. Joder, ya que recupera jugadores para la causa, tal y como está Antoine, si va a convencer a Lloris, que dejó la selección de Además, regresar. Pero Lloris lo está haciendo muy bien en la MLS. Antoine todavía no. Ya. Además, Antoine ya debe tener el billete para ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Claro, ahorras. ¿no? Bueno, 2 por 1. a mí me parece perfecto. Que no vaya al Mundial, más opciones para España, ya está. Era una opción que yo le dejaba a De Sams. Vale. ¿No os convence? Nada. Ya sabes, Didier. ¿No os gusta Griezmann? Didier, si estás escuchando, hazle caso a Adri. No, que no me haga caso. Ah, pues no le hagas caso, Didier. Sí, que no. Bueno, Copa Sudamericana. A ver. Premio Vaya Día para Carlos Vinicius, este 9 ex del Fulham, ex del Tottenham, actual delantero centro del Gremio de Porto Alegre. Ayer, Palestino 0, Gremio 0, y Carlos Vinicius, un poco al estilo Martín Palermo, Bueno. falla 3 penaltis. Es cierto que es fallar 3 veces el mismo penalti, porque falla los 2 primeros, que los mandan repetir los 2, se adelanta en el primero levemente el portero, en el segundo se nota un poquito más, y al tercero, ya con el portero haciendo las cosas muy bien, lo vuelve a fallar. Además, en el tramo final del partido, el VAR le anula otro gol y le saca una amarilla por protestar, porque claro, parecía un poquito aquello una cámara oculta. No pudo ganar Gremio Pues en vaya Chile. día, Vaya día. Premio Vaya Día. Hay días que es mejor no levantarse. Directamente. Si tienes un mal día, acuérdate de este pobre hombre. Nah, chico. Que fíjate. Si es que no. Si estás ahí currando y tal, y mira, pues por lo menos. Por lo menos yo no fallo 3 penaltis. Por lo menos no fallo Y no me tres han penaltis, anulado me han anulado un gol y Joder, tal. Vaya día. Carlos Vinicius es heredero al premio Vaya Día que en noviembre del 24 le dieron a Mijailo Mudryk, al extremo internacional ucraniano, que dio positivo por meldonium, que es una sustancia que te permite mejorar tu condición pulmonar, respirar mejor, aguantar más en los partidos. Le cayó una sanción de 4 años. Hay que decir que hay que explicar que dentro del proceso normativo da positivo en el 24, hasta junio del 25 no llega la denuncia, pero él ya ha dejado de jugar para empezar a cumplir con la sanción. Y ayer se le ha publicado que Mijailo Mudryk ha recurrido la sanción al TAS para intentar reducir la condena. Está representado por el despacho que defendió a Paul Pogba, por ejemplo, también después de su positivo. Mientras está entrenando en un club de non-league, dice la BBC, con entrenador privado y con porteros a sueldo, que él pone todo el despliegue. Oye, cuando tire para la derecha, ¿no? Haz como que llegas. Porteros a sueldo. No, hombre. Portero a sueldo, ¿eh? No, hombre, a ver. haz como que sí, pero no. No, hombre. Para subirle el ego al No, pobre. porque si entrenas individual tendrás que fichar a algún portero para que entrene contigo, ¿no? Sí, pero yo una vez ha sonado como, oye, yo te pago. Claro. pero no me la Déjate pares. los goles. No me la pares. Yo una vez fui a entrenar con un futbolista profesional que tenía que hacer un ejercicio de finalización, necesitaban un portero, aunque fuera portero malo. ¿Y qué tal la experiencia? Me lo pasé muy bien. ¿Sí? No me noté a galaxias de diferencia. Ah, mira, Es cierto que, oye, hubo goles que dije, vaya tela, ni la he olido. Pero oye, para plantearle algo de oposición. ¿Te acordaste del consejo de Santi Cañizares? Sí. Pues ya está, entonces. No tenía nada que perder. Pues ya está. Claro, tú estabas ahí, vamos, en una nube. Evita hacer el ridículo. ya. El Shakhtar, por cierto, en el tema Mudryk, mantiene 30 millones de euros en bonus. Que claro, que si no juega Mudryk con el Chelsea, pues difícilmente se cumplirán. Tengo una de FIFA. La FIFA quiere obligar a alinear en todo momento a al menos un jugador sub-21 a todos los clubes profesionales. Es un plan bastante radical para favorecer que jueguen futbolistas jóvenes. Por ejemplo, los compañeros de The Times hablaban de que ningún equipo de los 20 de la Premier ha cumplido esta condición a lo largo de toda la temporada. También es complicado tener todo el rato un sub-21 sobre el terreno de juego. Claro. Y esta decisión se debatirá en el Consejo de la FIFA del año 2027. Ya sabéis que esta semana tenemos el Consejo del 26. Vale. Pues para el año que viene se va a plantear esto, que es una solución un poco rara para incluir futbolistas. Un poquito, la verdad. Sí. En Un poquito España tajante. yo creo que lo cumplirían casi todos, ¿no? Lo que pasa Más es que o en menos. todo momento habría que hacer un repaso. Bueno, en todo porque- momento no, claro, pero A ver cuántos- de inicio yo te diría que
Le está echando Puede un ser, repaso en la puede cabeza. ser. Ahora que- Si os gusta el tema, podemos indagar un poquito a ver si Venga, va, hablamos. me gusta. Vale. Y Venga, la última para cerrar, tenemos la mayor remontada de la historia del fútbol, yo creo. Ah, toma. Ha pasado en un partido clasificatorio para la Copa de Asia Sub-17. Jugaba Australia contra las Islas Marianas del Norte. En el partido, Australia ganó 22-0. Pero ¿qué pasa? Que hubo una jugadora australiana que tuvo que acabar en el hospital por deshidratación. La noticia se la leía, por cierto, a Miguel Ángel García en marca.com. Y un poquito hablando con gente de la federación, se dieron cuenta de que la jugadora en cuestión había representado a otra selección la temporada anterior. Que los trámites para la elegibilidad por parte de la otra federación estaban mal hechos. Sí, sí. Australia levantó la mano y dijo, oye, esta jugadora nos hemos dado cuenta que ella ha jugado pero que no podía jugar con nosotras, la vamos a quitar de la convocatoria, pero aún así, claro, le han dado el partido por perdido, no las han descalificado, perdón, y bueno, Islas Marianas del Norte ha ganado 3-0 a Australia. Bueno, del perfecto. 22-0 al 0-3. ¡Ostras! Nahueladas de Nahuel Miranda, desde jueves 30 de abril. Alex de Llano, Venga, va. haz lo tuyo. Ahí está. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido El 50.737 y el número de serie el 43. hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 3 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si eres una persona con discapacidad o con una enfermedad rara y necesitas adaptar tu vivienda o tu portal, el Plan Adapta Madrid te ayuda a eliminar barreras y a ganar autonomía. Y si tienes un local comercial, también te ayudamos a hacerlo accesible. Del 28 de abril al 28 de julio, solicita tu ayuda en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de muebles de baño en Madrid que te puedas imaginar. Todo lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, espejos, grifería y mucho más. Bricoferta, plato de ducha blanco completo de 100 por 70 centímetros por solo 68 euros. Diseño, funcionalidad y calidad para tu baño al mejor precio. Solo en Bricolaje Moraleja, Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. Esta es mi mano, la que apaga el despertador, la que coge el café por la mañana, la que saluda al llegar al trabajo. También es la mano que me pone el casco, se protege con los guantes y me ajusta el arnés. Porque cada decisión puede cambiarlo todo. Está en tu mano. La prevención es tu mejor herramienta. Comunidad de Madrid. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es. Si no se hubieran puesto a tirar bombitas, bloquear estrechos y entre todos desestabilizar la paz mundial, venga, suelta la broma. Pues tendríamos Fórmula 1 de continuo, podríamos hacer escalas en Dubái y repostar a un precio más barato. Eso además de que un montón de gente no estuviera sufriendo y con el corazón en un puño. Pero como Radio Marca es la radio del deporte y deporte sigue habiendo, afortunadamente aquí te lo vamos a seguir dando todo con una sonrisa. Fútbol, básquet, tenis, motos, golf, baloncesto. Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo. Otra vez me ha pasado. Radio Marca, la radio del deporte y la radio de la paz. Y de arrancar un partido que empieza en este instante, McKelly da el ok, la pierna izquierda de Antoine Griezmann es la primera en tocar un esférico, punto de inflexión en la eliminatoria. Gyökeres el lanzamiento, pierna derecha, Black bajo palos, allá va, gol. Ha estado a punto de pararlo Jan Oblak, se lanzó al lado correcto, iba fuerte, a punto de detenerlo, pero 55 de partido, Estadio Metropolitano, 0-1 gana el Arsenal, para empatar Julián. Gol, 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 gol. Toma. Gol, 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 gol. Y la he visto. Toma ya. Gol, 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 gol. Gol.
El partido termina aquí. Dice McKelly que nos vamos a vestuarios. Hasta aquí la primera parte de esta eliminatoria. Todo igualado, todo por jugarse. Martes, 9 de la noche, Emirates, Londres. Ahí. Así sonó la voz de José Rodríguez, el 1-1 del Atlético contra el Arsenal, del que ahora, a partir de las 11 now, tenemos que debatir con quién en la pizarra. Tenemos por aquí ya a Borja Aranda, como cada mañana. También va a estar Julián Escudé y Sandra Díaz para, tener el mejor debate y analizar este Atlético de Madrid-Arsenal. Analicemos con todo tipo de detalles en la pizarra el 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal del Metropolitano en la ida de las semifinales de la Champions. Chicos, arrancando como siempre con las pizarras de los dos entrenadores, con los planteamientos iniciales del Atleti y del Arsenal. El Atlético de Madrid en su 4-4-2 ya habitual, con Llorente en el lateral derecho y Johnny Cardoso now al lado de Koke en el doble pivote. Sí, me sorprendió. Venía optando por incluir a Nahuel Molina en este tipo de encuentros el Cholo Simeone. Le dio entrada a Johnny Cardoso en quizá el partido más importante que ha jugado como titular el ex del Betis. Y como decías, con Marcos Llorente partiendo desde la derecha, pero también teniendo mucha influencia por dentro. En el caso del Arsenal de Arteta, Alex, 4-3-3, dibujo también habitual, con Martinelli y Madueke en los extremos. Sí, efectivamente, el brasileño en izquierda, Madueke en derecha, con Zubimendi no actuando en la base, sino Declan Rice siendo el pivote, Hincapié como lateral izquierdo. Tuvo un ambientazo espectacular el partido de arranque. Sí. El Metropolitano ayer vibró como no ha vibrado nunca, creo, porque era la primera gran noche de Champions, de verdad, en el Metropolitano, unas semifinales de la Copa de Europa, y el Atleti en el arranque sale a mandar. El Atleti en el arranque sale muy fuerte desde el principio. Antes del minuto 1, Julián intenta un disparo que es bloqueado desde la frontal del área, una maniobra. Y es un disparo que nace de, un mal control de Hincapié. Estaba ¿cierto? Oliendo la sangre Giuliano Simeone y a partir de ahí teje la jugada de ataque del Atlético de Madrid. Exacto, y en esos compases iniciales, el Atlético de Madrid consigue incluso encerrar al Arsenal en su campo, en el 4-4-2 Gunner, esperando atrás el equipo de Mikel Arteta y el Atlético de Madrid llevando la iniciativa. El tema es que justo después de la ocasión, si podemos llamarle ocasión, de ese disparo bloqueado de Julián, llega la amenaza del Arsenal, que es una amenaza seria, es un centro lateral al segundo palo, donde está a puntito el Arsenal de adelantarse en el resultado. Sí, totalmente. Es cierto que creo que el Atlético de Madrid encuentra varias situaciones de esas de Julián en el borde del área. Hablaba ayer Alex con razón de que ese disparo que tiene tan potente Julián, sumado a la debilidad que ha demostrado David Raya en los disparos de fuera del área, hacían de este tipo de ocasión siempre un peligro, pero además da la sensación de que Julián te puede salir por cualquiera de los dos perfiles, que puede recortar, que puede jugar a engañar muy bien a cualquiera que le salga el paso, pero es que la amenaza del Arsenal se hizo muy patente también en la primera mitad. Sí, efectivamente, yo creo que ahí el Atlético de Madrid buscó amenazar en esos momentos de Julián, pero consigue hacer pie el Arsenal, consigue encontrar ese momento de Hincapié, consigue activar a Odegaard, empiezan a aparecerle espacios también a través de Madueke, y es un momento en el que el Arsenal, podía haber gestionado ese momento del partido de una manera en la que le podría haber metido algo más de miedo en el cuerpo al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid aguanta, ve que el tirón del Arsenal no es suficiente para derrocar su entramado defensivo, y luego yo creo que a partir de ahí el Atlético de Madrid sí que antes de encajar el gol tiene algún momento en el que puede amenazar también a través de Julián. Sí, yo diría que el Arsenal empieza a hacer pie en el partido en torno al minuto 9-10 más o menos. Se empieza a sentar con la pelota. Vemos al Atleti defender en 5-4-1, línea de 5 atrás, con Giuliano muy abajo, muy pendiente de Martinelli en ese costado, con Llorente muy pendiente de Hincapié, que se metía por dentro, se soltaba el lateral y se metía por dentro, y creo que Llorente hace buen partido a nivel defensivo, muy pendiente del ecuatoriano para que no pueda recibir cómodo, y Koke muy pendiente de Zubimendi en todo momento también para que Zubimendi no pudiese estar cómodo. Creo que el Atlético de Madrid en ese sentido creo que supo defenderse bien, y aunque el Arsenal tuviese más balón en ese tramo del partido, mejor dicho, no llega a intimidar, porque el Atlético de Madrid está muy vivo a nivel defensivo. Sí, es cierto que todos estos ajustes permiten que los extremos del Arsenal estén bastante sueltos. A mí me gustó el partido de Madueke, que es un futbolista que creo que se le critica además. Creo que desde la iniciativa individual puede inclinar el campo. No estuvo tan bien Martinelli, pero claro, había tanto futbolista del Atlético de Madrid pendiente de saltar lejos que dejaba hueco entre líneas para esas conducciones interiores del extremo derecho del Arsenal. En ese tramo del partido, Alex, hay dos ocasiones, una de cada equipo, que son dos ocasiones que creo que también tenemos que analizar. Una es una maniobra de Julián maravillosa, un paradón de David Raya al disparo de Julián, que se quita de encima a varios futbolistas del Arsenal en la frontal, y el otro es un disparo de Odegaard bloqueado por Johnny Cardoso,
de manera sensacional. Es acción de valor, gol de Johnny Cardoso tirándose abajo para bloquear el disparo del noruego. Y es un muy buen partido de Johnny Cardoso. Estoy de acuerdo. En el día de ayer. Yo creo que tuvo esa posibilidad para darle al Atlético de Madrid de defensa hacia adelante, de también de bloquear este tipo de remates, de ser un futbolista de lo que se esperaba realmente de él, ¿no? Que en unas semifinales de Champions te pudiera dar una actuación así. Julián Álvarez siendo el foco del ataque del Atlético de Madrid. Todo el peligro que pudo poner sobre la portería de David Raya pasó por las botas del argentino, pese a que el Arsenal estaba muy agresivo en la presión, muy agresivo a la hora de recuperar la pelota una vez la perdía, donde Declan Rice ahí se crecía y chocaba y conseguía ganar. Me gustó Rice en ese tramo del partido, la verdad. Yo creo que ahí estuvo bien. Quizá luego empeoró un poquito con balón, pero en lo que se le presupone esos duelos, esos choques, esas recuperaciones, esa energía, ahí estuvo muy bien en Internacional Inglés. Sí, se ha hecho bastante viral un mapa de pases de Declan Rice, donde hay muy poquitos pases hacia adelante. Excepto que en lo defensivo estuvo muy bien, pero quizá pecó de conservador en Internacional Inglés. Es cierto que en ese tramo del partido al Atleti le cuesta agarrar la pelota, le cuesta hacerse dueño de la posesión para desquitarse ese tramo donde el Arsenal está dominando en campo rival, pero muerde los reinicios, y esto me gustó mucho. El Atlético de Madrid, de hecho hay una secuencia donde Koke va a morder muy arriba en la presión, lidera él la presión y consigue que Hansko acompañe a su espalda, y el Arsenal acaba perdiendo la pelota en la construcción del juego, y son ese tipo de acciones, ¿no? Ya digo, donde veías que Atlético de Madrid estaba muy vivo, con y sin balón, veías que Atlético de Madrid ayer salió con todo, puso toda la carne en el asador y consiguió incomodar bastante a un equipazo como el Arsenal. Yo lo vengo diciendo desde hace unas semanas. Creo que el Atlético de Madrid ha crecido mucho en cuanto a la personalidad que demuestra el equipo y en cuanto al convencimiento de que con esta idea puede competir muy bien. El mejor Atlético de Madrid es el que defiende hacia adelante. Eso es. Y creo que ni siquiera la presencia de un Arsenal que te podía controlar mucho, que podía dormir el ritmo del encuentro, que podía querer un poquito más la pelota, cambió el plan. Yo tenía la sensación de que el Arsenal iba a imponer mucho más su plan de juego, pero creo que el Atlético de Madrid condicionó mucho al equipo de Arteta. Y ahí además el Atlético de Madrid es verdad que no tiene momentos en los que poder poner a correr a Lookman, por ejemplo, que podía ser la principal amenaza, porque Juliano parecía que podía haberlo sido por ese inicio que comentábamos anteriormente, pero no consigue cuajar un buen partido. Yo creo que está un poco tostado físicamente en este tramo final de la temporada, y ahí es cuando el Atlético de Madrid tiene, digamos, un poco el partido más en su mano, ¿no? Porque le está cerrando caminos al Arsenal. Esas ocasiones que tiene el conjunto de Mikel Arteta no acaban de ser de la calidad que probablemente esperaba el conjunto inglés, y puede entrar en ese momento de desesperación el Arsenal, y el Atlético de Madrid ahí lo empieza a oler. Madueque tiene una gran acción desde la banda metiéndose por dentro, que es un disparo que se le va fuera, desviado de la portería de Jan Oblak, pero es una gran acción del extremo metiéndose por dentro y buscando portería, y tiene un remate de cabeza Julián Álvarez, algo forzado en centro de Ruggeri. Quiero que hablemos de Julián. Julián ayer, Nau, sí que estuvo desde el minuto 1, creo que fue el futbolista que ilusionó a la gente. Creo que fue el futbolista que ayer se le veía con esa chispa, con esa energía de querer hacer algo grande en el partido. Sí, es el farol la noche que tiene que ser siempre en el Atlético de Madrid. Le ha cambiado mucho la temporada en apenas 2-3 meses, y ya digo, desde esas fintas constantes en la frontal, a ocupar área, a estar pendiente de balones laterales. Creo que tiene esta acción del remate que citas tiene muchísimo mérito. Creo que es una de las grandes fortalezas del Arsenal, ese tipo de defensa de área. Apareció constantemente y condicionó la defensa del rival, le dio muchísimo tiempo a todos sus compañeros. Actuación de estrella del Atlético de Madrid. Y además en esa zona del campo donde el Arsenal terminaba de tener más dudas, ¿no? Porque Declan Rice está actuando como pivote. Yo creo que Zubimendi también estaba un poco descolocado, más cómodo yendo hacia adelante que hacia atrás, y eso ahí el Atlético de Madrid sí que veía que Antoine Griezmann podía recibir, que Julián Álvarez podía también mostrarse ahí. De hecho, es que los dos futbolistas a priori delanteros, ¿no? Llamémoslo así, del sistema de Simeone, actuaban como gancho, como trampa, para que el Atlético de Madrid pudiera tener esos momentos de transición y sobre todo de poder activar más a Lookman que a Juliano. Es que me gustó el Atlético de Madrid en cuanto a los laterales en ese juego por fuera, pero hay que pedirle un poquito más a los extremos del Atlético. Esa es la clave. Es cierto que en la previa del partido hablábamos con José Rodríguez que Nico podía entrar ya sea por Lookman, ya sea por Juliano. Ninguno de los dos está en su mejor nivel. Es una lástima la lesión de Nico, porque creo que le puede haber cambiado cosas en este sentido al Atleti, pero es que el equipo no termina de generar. En cuanto a los duelos,
Yo creo que es muy complicado imponerse a Hincapié y a Ben White en el caso del partido de ayer, pero deja sensación de poco desequilibrio y sobre todo de que pegados a banda les cuesta generar. Tenemos el caso de Lukman, que cuando se mete por dentro sí que consigue encontrar más situaciones, tiene un olfato especial para el gol, el nigeriano, pero en cuanto al desborde por fuera, me parece que es un duelo bastante desnivelado de esta eliminatoria. Esa es la clave, porque Julián estaba siendo el mejor atacante del Atlético de Madrid, pero Julián estaba muy solo. Los extremos no acompañaban. Griezmann empieza a crecer sobre todo en la segunda parte. Eché en falta algo más de compañía para Julián, porque él sí estaba tirando del carro, pero claro, él solo no podía con todo el Arsenal. La diferencia, te diría que hay incluso hasta una galaxia de diferencia entre lo que es Julián Álvarez como futbolista y lo que es Gyökeres, que es el otro punta, porque la verdad que el partido de Gyökeres también dejó bastante que desear. El que me encantó también fue Koke en la primera parte de Madrid. Al hilo de lo que estábamos hablando de los extremos, hay una imagen de los compañeros de Atlético Stats, un dato que dejaban al descanso. Ninguno de los dos extremos completa ni un solo regate, ni Lukman ni Giuliano se puede marchar ni una sola vez. Los dos estuvieron erráticos en esa primera parte. Giuliano, creo que lo decías tú ahora, Alex, está muy fundido, está muy tostado. Ha llegado a esta recta final con el gancho claramente. Cuando fíjate que en la primera vuelta hablamos de ese Giuliano, que lo reconocía él mismo, que ha mejorado la punta de velocidad, que era más capaz de regatear, se ha diluido un poquito en este momento de la temporada. Y elogiábamos en ese tramo que, a pesar de la punta de velocidad, elegía luego bien. Levantaba la cabeza y elegía luego bien. Ahora estamos viendo una versión más gris de Giuliano Simeone. Y como decía, me gustó mucho Koke también. Koke con y sin balón. Koke acompañando la presión, defendiendo a Zubimendi, dando la pausa con la pelota. Creo que ayer Koke hace un señor partido. Es un jugadorazo, por mucho que haya gente que siga sin reconocerlo. Sí, a mí quizá me gustó más sin balón que con pelota. Pero bueno, es que liderar esa presión... Creo que hace falta esa personalidad de la que hablábamos antes, y Koke la mostró. Ser, oye, el encargado de decir, oye, aquí vamos, aquí no vamos. Me gustó el partido de Koke, y creo que me gustaron más otros futbolistas, el caso de Julián, el caso de Griezmann, del que ahora hablaremos, pero buen partido del capitán del Atleti. El problema para el Atlético de Madrid, que no marcó y sí marcó el Arsenal. Se adelantó justo antes del descanso de penalti. Hablabas antes de ese Declan Rice más pivote, a la que una de las primeras que se suelta Zubimendi, la doble pared que hace en la acción del penalti es tremenda, ¿sabes? Se junta con Odegaard y le genera muchísimos problemas por dentro al Atlético de Madrid. Es una muy mala acción de Atlético de Madrid desde la salida de balón. Se equivoca también Julián con una dejada de cabeza, que le da un pase a Zubimendi. Zubimendi se da la vuelta y a partir de ahí ya te hacen el lío. Acaba la acción en penalti. Ya sabéis, no vamos a entrar a discutir acciones arbitrales concretas, no vamos a hablar del penalti, pero bueno, en cualquier caso, fue penalti, lo transformó Gyökeres y el Arsenal se fue ganando al descanso. Sí, y era pues el peor guión de partido para el Atlético de Madrid, podríamos decir, ¿no? Porque había conseguido resistir en ese momento de amenaza del Arsenal, había tenido sus oportunidades, y en una pequeña situación en la que hay un despiste, en la que hay un fallo en la coordinación, termina el Arsenal por ajusticiar. Y era pues la sensación de, oye, aguanta primera parte, se acerca al descanso, gol de estos que dices, pueden ser psicológicos, a ver cómo le sienta al Atlético de Madrid el paso por vestuarios. Y le sentó bien. Le sentó muy bien. Sentó muy bien, porque el Atlético de Madrid sale con otra energía, no se ve afectado psicológicamente por encajar ese gol justo antes del descanso. Entra Lenormand por Giuliano al descanso, hace un ¿Qué cambio. pensasteis cuando visteis ese cambio? Algo muscular. Algo muscular, y que Giuliano no está bien. Yo dije, ostras, me sorprende el cambio. De decir, quitar a Giuliano, meter a Lenormand, mover a Pubil, mover a Llorente. Eso es. Pero a mí me parece que tuvo sentido, porque gracias al movimiento de adelantar a Llorente, el Arsenal no encuentra ningún tipo de salida, ni por izquierda, ni por dentro, y me parece que fue clave ese movimiento. Durante la retransmisión en marcador, por cierto, dijeron José Rodríguez e Ainhoa Sánchez que era algo muscular, que el club les adelantó que era algo muscular, así que habrá que estar pendientes de qué le pasa a Giuliano. Sí, también, bueno, se queda sin entrar Sorloz en el partido también por problemas físicos. Luego hablamos de Sorloz, Simeone, que no lo termina de ver. Al final creo que Llorente es el único que te puede dar la profundidad que te da Giuliano en un buen día. No estaba bien Giuliano, se notó. Y bueno, es que a mí me gusta Pubil de lateral también. Como central ha rendido una barbaridad, pero me parece que su posición es la de lateral.
Creo que en el fútbol de hoy en día las capacidades defensivas que tiene Pubil se aprovechan mejor desde el central, pero a mí me parece un futbolista que también puede contribuir ahí y bueno, viendo que iba muy corto de revulsivos el Cholo Simeone ayer, creo que tuvo sentido el cambio. Y la clave, Nau, es que, como decía, el Atleti no acusa el golpe justo antes del descanso, sale muy bien en la segunda mitad, tiene la primera acción que es una contra entre Lookman y Griezmann, acto seguido empata Julián de penalti, que estaba, decimos, siendo el mejor atacante de Atlético de Madrid. Justo antes está la falta de Julián desde la posición de Julián. Le pega muy fuerte. Le pega muy bien. Muy bien. Golpea el lateral de la red. Y de hecho, Alex lo habrá vivido mejor en el estadio, pero se aprecia en la toma de tele como hay varias personas que se levantan porque la pelota golpea en la red y da la sensación de que ha entrado. Yo hubo un momento que dije, ostras, golazo. Pero es verdad que luego ya no se levantó nadie a mi alrededor y dije, vale. Es que le pega muy bien a la pelota. Y me gusta mucho cómo cae el balón. Claro, es además que ayer cayó a plomo. Pero es que tampoco sube mucho. No. Es como que le da ese golpe perfecto. Ahí ya estaba en ese momento el Atlético de Madrid amenazando, que había tenido que aparecer Gabriel a hacer un bloqueo de esos de superhéroe. O sea, estaba exigiéndole a uno de los mejores equipos defensivos del mundo, el Atlético de Madrid, su mejor versión, y termina por marcar ese gol desde el punto de penalti. La acción, aparece muy bien Gabriel, es una buena parada de raya, pero Lookman, ya sé que no es la buena, pero... Ostras. Pero es en una semifinal de Champions... Sí. Estoy completamente de acuerdo. El tema es que el Atleti consigue asentar un buen tramo de dominio tras empatar en el marcador, no se echa atrás, sino que huele la sangre, detecta que es el momento, ahora Atleti es cuando tiene que apretar, y ayer apretó, y es cuando emerge la figura de Antoine. Es donde Antoine empieza a jugar, muy cómodo, empieza a jugar fácil, empieza a hacer suyo el partido, y ya sabemos que cuando Antoine está entonado, como lo estuvo ayer en la segunda parte, joder, que sigue siendo un futbolista diferencial, que es muy bueno. De todas las cosas que hace muy bien Griezmann, me encanta cuando empieza a gestionar las descargas. De hecho, lo hace en la acción que define Lookman y en la que a él le cae el rechace. Esos balones que van un poquito llovidos, que parece que la acción se frena y de repente Griezmann casi de volea consigue abrir a banda y poner a todo el mundo a correr, es que es hipnótico. Es lo que hacía el... Griezmann, que cosía todo un poquito en Francia en su día. Eso y lo mantiene también en el día a día del Atlético de Madrid. Tiene una sensibilidad muy especial para saber qué necesita la jugada en cada momento. Y para saber en qué zona recibir, en qué zona va a tener la posibilidad primero de recibir mejor y con más tiempo para reaccionar la pelota y para dañar más al rival. Y ahí está fantástico el francés, potenciando a sus compañeros y siendo en ese momento en el que el Atlético de Madrid entiende que el partido puede caer hacia su lado, sobre todo porque tiene al crack del partido y además pesando. Hay un mapa de pases de Opta. ¡Buah! Que... por todos lados. Que refleja que Griezmann estuvo omnipresente. Por todos lados, apareciendo en derecha, en izquierda, siendo capaz de... Y pases de todo tipo, horizontales, diagonales, verticales. En largo, en corto, siendo capaz de combinar en esos espacios tan complicados donde la zona es tan caliente, ¿no? Esa red zone que se dice en el fútbol americano, donde puede ser todo mucho más complicado, él lo hizo todo sencillo. Y fijaos que hubo un momento de la noche donde Diego Pablo Simeone estuvo a punto de sentar a Antoine Griezmann, como reconoció después el argentino al acabar el encuentro. Jerarquía, talento, calidad. Parece que Griezmann pasa el partido y en vez de estar más cansado empieza a encontrar mejores los lugares para poder hacer algo diferente, y en un momento pensé en sacarlo, después dije no, vamos a dejarlo porque siempre algo termina pasando, y así fue. Me encantó el partido de Lookman, me encantó su trabajo defensivo, ni que hablar ofensivamente todo lo que nos genera, pero estamos logrando que un futbolista tan importante como él interprete que su trabajo defensivo nos ayuda y nos hace mejores como equipo. Fue una lástima que no consiguiera el gol, porque tiene el remate en semifallo que acaba en la cruceta, tiene esa definición ahí con el intento de picada que creo que se equivoca en la decisión, es una de las pocas decisiones que toma mal Griezmann. Participa también, como decíamos antes, en la jugada del remate de Lookman, con un pelín más de inspiración. Yo creo que el Atlético de Madrid se podría haber ido a la vuelta con ventaja. Es brutal porque en ese momento que estamos comentando del partido, en el que Lookman además tiene muchísimo protagonismo, desde el 45 que se inicia la segunda mitad hasta el 84, el Arsenal no encuentra la portería de Oblak ni una situación de peligro. Es que era un momento ideal para el Atlético de Madrid, donde además es capaz de frustrar al Arsenal, de que no tenga demasiado el balón, de que en esos momentos que tiene la pelota no le
pese o no pueda pesar en el partido la posesión del Arsenal, en el que fuerza muchos errores y en el que yo creo que los aficionados desplazados desde Londres decían uy, esto es como juegan. Uy, ¿cómo pinta esto? Fue muy autocrítico sobre ese tramo de partido también Mikel Arteta. Normal. No le gustan los primeros 20 minutos de la segunda parte porque es un monólogo del Atlético de Madrid y al final estas eliminatorias, partidos a 180 y habermos ido 110 minutos, es que tiene muchos momentos. Aquí el Atlético de Madrid consigue tan solo, entre comillas, el gol de penalti de Julián, esa es la lástima. Pero ya digo que es el tramo de partido que debe hacer que el Atlético de Madrid tenga pues este nivel de confianza también en el partido de vuelta. Totalmente, porque además el Atlético de Madrid tiene varias ocasiones, no llega a facturar las que decíamos de Griezmann, las de Lookman. La de Lookman con delante de David Raya tirándola al centro. Muy clara. Esa era clarísima, es que esa tenía que haber ido dentro, pero bueno, no pudo ser. El tema es que Arteta, como dice now Alex, detecta que su equipo está sobrepasado, que no hay manera, que no sabe qué hacer y introduce ese triple cambio, que yo creo que es un triple cambio a la desesperada, para tratar de cambiar la dinámica, a ver si agitando un poco la coctelera consigue cambiar la cara al partido, y lo cierto es que creo que no lo cambia, no lo consigue. De hecho, es curioso porque en la previa del partido nos hartamos a repetir, cuidado con las acciones a balón parado, con los centros laterales, que el Arsenal es muy peligroso. Es que ni siquiera consigue llevar el partido a ese último tercio del campo para hacer pesar ese tipo de situaciones. Sí, es que tiene un saque de esquina, un córner. En todo el partido. En todo el partido. Fíjate. No genera nada a través de esas situaciones. Sobre el triple cambio, Bukayo Saka estuvo muy bien vigilado. Solo tuvo una acción, diría, de 1 contra 1 con Ruggeri, en la que sí que hace un muy buen regate. Trossard no pesa en el encuentro. Me parece que el Arsenal también sufre en esos momentos de no tener el balón y no encontrar fluidez con la pelota, porque Odegaard se tiene que marchar lesionado. Gabriel Jesús entra al partido y yo creo que ahí, que el Atlético de Madrid crecía a nivel defensivo, que se lo creía, que el Metropolitano sumaba, el Arsenal estuvo completamente perdido. Aquí este es uno de los puntos donde el Arsenal como idea no me gusta, ¿no? Cómo plantea el equipo Arteta el tener a laterales que son muy centrales. Creo que le hacen un equipo un poco lento y un poco pesado por fuera. Al final tener centrales que como laterales se exhiban es muy complicado. Pasa, por ejemplo, con Koundé. Sí. Creo que en el propio Arsenal Calafiori al 100% es un futbolista que puede hacer eso también, pero no le estamos viendo con esa continuidad. Y claro, viniendo del partido de la otra eliminatoria, ¿no? Del Paris Saint-Germain Bayern, donde, oye, es que los extremos constantemente, el que no se suma al ataque te dobla por fuera. Me dio la sensación de que, por ejemplo, Bukayo Saka cuando entra está mal acompañado, que no consigue quitarle Ben White en ningún momento atenciones y conseguir que el juego por ronda sea un poquito más fluido. El tema es que el Atlético de Madrid no aprovecha ese momento que tiene en la eliminatoria. Ojalá no se tenga que acordar en la vuelta de esos minutos de dominio donde tiene varias ocasiones y no consigue transformarlas. Y llega la lesión de Julián. Se marcha Julián del campo, llega la revisión por el penalti que no termina de cobrarse. Y creo que ese parón le sienta bien al Arsenal y no muy bien al Atlético de Madrid, que pierde ahí la fuerza, la energía que estaba teniendo en el partido y consigue crecer el Arsenal en la recta final. Creo que ahí es donde sí consigue volver a empujar, volver a jugar en campo contrario y que el partido, que ese tramo se parezca un poco más a lo que habíamos visto en la primera parte, donde tenía la posesión en campo rival y el Atleti estaba defendiendo más atrás. Sí, la más clara la tiene Mosquera en ese tramo del partido. Es verdad que ahí el Arsenal sí que puede decantar un poquito más el campo, hacerlo más cuesta arriba para el Atlético de Madrid, más cuesta abajo para sus intereses, pero yo creo que en definitiva ahí yo creo que el Arsenal ya veía que no le iba a dar, que no le estaba dando, que por mucho que diera esos pasos hacia adelante no pesaba. Y chicos, ahí me parece que en parte porque se topa con un muro. Claro, es que ahí el que se hace grande, el que pone los ladrillos, el que pone el cemento, el que se hace armado, ¿no? El que hace ese muro armado es Marc Pubil, que tiene... Pubil tiene pinta de cargar 5 sacos de cemento perfectamente. Sí, o 7. 7 son las acciones defensivas que hizo en el partido. Pues eso. Pues 5 son del 80 en adelante. Es una barbaridad. O sea, que es en ese momento de, oye, necesito resistir como sea. ¿Con quién voy a resistir? Con Marc Pubil. Y Marc Pubil dijo, sí, yo voy a haceros resistir y, vamos, pesadilla total para los de Londres. Es que en cuanto empezamos a ver con continuidad a Marc Pubil en el Atlético de Madrid, dijimos, oye, esto es uno de esos futbolistas que reclamábamos dentro de la política de fichajes del Atlético de Madrid, ¿no? De recuperar un poquito de
cholismo, de saber sufrir sin balón, de recuperar un poquito esa defensa de área que ha caracterizado al equipo, sin renunciar a otras cualidades que le pide ahora mismo el Atlético de Madrid a sus futbolistas. Me parece un defensa súper completo, ya sea en el lateral o en el centro de la zaga, y creo que ese tramo de partido le consolida de una manera tremenda. Por cierto, un pequeño apunte. ¿Sí? En la jugada de Mosquera, la última jugada clara de ataque del partido, es Mosquera de nuevo apareciendo por dentro, insistiendo un poquito con la idea que comentamos en la primera parte de Hincapié, incorporándose por pasillos interiores. Claro, al final divides atenciones porque ya tienes esa zona muy, muy cargada, y aparece Mosquera, que quizá no era el mejor futbolista para intentar pegarle desde ahí y conseguir batir a Jan Oblak. Me encantó ese tramo final de Pubil resistiendo, demostrando que es un centralazo como la Copa de un Pino. Sí. Ya sabéis, yo me lo llevaba de cabeza al Mundial. Tiene un disparo que se tira abajo en el área bloqueándolo. Sí. Maravilloso. Tiene una acción, no sé contra quién es, creo que es Trossard, que planta el cuerpo en línea de fondo. Trossard, sí. Supéralo tú. O sí, sea, es que Trossard... igual es más fácil saltarlo que rodearlo. Trossard, que sabemos que es un futbolista de estos de, oye, remover, ¿no? Agitar. Plantó el cuerpo Pubil, echó raíces. No, le removieron a él. Pubil lo cogió y lo agitó a él. Dijo lo mismo. Ya para cerrar, eso sí, ya que sacabas antes el nombre de Sorloth, no, me parece importante, porque creo que hay Atlético de Madrid hecho en falta Sorloth en ese tramo del partido. Quizá un poco antes de que llegase ese tramo de mayor dominio final del Arsenal, porque él y Nico creo que hubiesen sido dos muy buenos cambios desde el banquillo, para agitar, para volver a dividir otra vez el encuentro, para amenazar arriba, y el Atlético no los tuvo. Sí, totalmente. Creo que entra bien Baena, por cierto, al partido. De acuerdo. Pero claro, es que el Atlético de Madrid tan solo puede hacer 3 cambios. Tiene alguna alternativa más, pero ya sabemos que esta plantilla para este nivel de exigencia yo creo que hay veces que no es excesivamente larga. Lo de Sorloth creo que nos sorprendió a todos, y me parece que es una de las primeras preguntas que le hacen al Cholo Simeone en la rueda de prensa post partido, porque está el partido sobre todo para buscar una salida más directa con él. Algo que en la primera parte en ocasiones sí que le dio Gyökeres al Arsenal, que parece un elemento extraño, pero que sí que en ese momento de ser autosuficiente consigue influir. Y bueno, y Sorloth en el juego directo, en la combinación, ese doble cambio ganador que le hemos visto muchas veces a Simeone entrando con Molina, bueno, pues en un escenario que nos imaginábamos todos y que no se pudo dar por esa molestia del noruego. Hay un centro lateral, por ejemplo, que va a Lookman, que Lookman no llega, es que era para Sorloth. Claro, tiene que haber estado Sorloth para rematarlo de cabeza y no elige. Yo creo que le pasó a los dos, porque el Arsenal tuvo también varios centros que se pasearon por delante de la portería de Oblak, como echando de menos, ¿no? Esas figuras de, oye, ese 9 toda la vida de que te remate ahí. Ojalá pueda estar en Londres. Veremos. En cualquier caso, como dijo Diego Pablo Simeone, el equipo se ha demostrado a sí mismo que es capaz. Lo escuchamos. Primero me pone contento todo lo que pasó y vuelvo a la llegada al estadio. Cómo nos recibió la gente, el ambiente, la energía, la ilusión, después de venir de perder una final. La verdad que ya no hay más palabras para agradecer todo el afecto y el cariño que la gente tiene para con el equipo. Pero también es verdad que el equipo no baja los brazos, el equipo está siempre peleando, el equipo se pone de pie ante las adversidades. Hoy perdíamos 1-0 en el primer tiempo, sin hacer un primer tiempo de lo que hubiésemos querido, y el segundo tiempo sacó fuerza, sacó energía. Tenemos a Coque, tenemos a Antoine con la edad que tienen, y trabajan y juegan y corren, y ellos, los que salían en el segundo tiempo, eran mejores que los que entraban eran mejor que los que salían en el segundo tiempo. Así que tenemos un desafío fantástico por delante. La verdad que me ilusiona, me entusiasma, y obviamente será duro, difícil, pero qué más lindo tener una oportunidad de tener un desafío así en Londres. Pues tiene toda razón, Diego Pablo Simeone, lo que decía ayer al acabar el encuentro. Chicos, ya para cerrar este análisis, creo que el Atlético de Madrid puede ilusionarse de cara a la vuelta. Sí. Perfectamente, además, ¿no? Creo que lo mejor que hizo ayer el equipo es mirarle a la cara al Arsenal y hacerle saber que no es peor equipo y que le va a plantar batalla, y él se la dio, y creo que en Londres el Atlético de Madrid va a dar mucha guerra. Sí, creo que el Atlético de Madrid es un rival incomodísimo para este Arsenal. Creo que compite en líneas generales muy bien, que tiene ese tramo de los primeros 20 minutos de la segunda parte donde creo que es bastante superior, y bueno, ha demostrado tener argumentos y tener el nivel de confianza como para poder ganar la eliminatoria. Así que a pesar de que el resultado creo que es un poco decepcionante, que no es el mejor resultado para viajar a Londres, creo que el juego del equipo sí que da motivos para ilusionarse con que el Atlético pueda estar en la final. Esa sensación que tiene, o que entiendo que tendrá el aficionado al Atlético de Madrid, es decir, se nos han escapado, ¿no? Se nos han escapado vivos, también tiene un componente de
es que les hemos tenido ahí. Exacto. Les hemos puesto en esa situación tan complicada. Y si lo han hecho en el Metropolitano, ¿por qué no va a poder hacerlo en el Emirates? Yo creo que el Arsenal está llegando a este tramo de la temporada muy justo. Anímicamente yo creo que no tanto, pero físicamente se nota, las ausencias, etcétera. El Atlético de Madrid puede tener ahí una ventaja y me parece sobre todo que si consigue lidiar bien con el tema del balón parado, como hizo en el partido del Metropolitano, puede tener mucho de su cara para conseguir el pase a la gran final. Ayer vivimos un gran partido en el Metropolitano y nosotros, como siempre, lo teníamos que analizar en la pizarra.